hora vamos a hablar de lo que ha sido la jornada electoral en Chile. Tremendo. Jornada electoral con algunas sorpresas, Voy a conectarme un instante con Roberto Munita, analista político, director de administración de la Universidad Andrés Bello, que me parece que es además alguien que entiende bien la realidad de su país. La semana pasada también conversamos con otro profesor de la Universidad de Valparaíso, pero ya estamos con Roberto Munita, analista político de la Universidad Andrés Bello, para conversar sobre esta primera vuelta electoral. Profesor, gracias por su tiempo, bienvenido a Latina, le saludo desde Lima, Perú. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, en la última semana concluíamos aquí que estábamos casi ante las primarias de la derecha, ¿no? Lo decían incluso otro analista chileno, y ya tenemos primeros resultados, ya tenemos dos personas que pasan a segunda vuelta, Janet Jara con 26,8% y José Antonio Kast con 23,9%. Pero en la mayoría de combinaciones de posibles resultados, Kast lleva la de ganar. ¿Es así? ¿Esto es como lo señaló? Y si es así, ¿por qué es así? Sí, a ver, nadie puede arrogarse ser ganador de una segunda vuelta cuando recién estamos empezando la segunda vuelta. Ujú. Sabemos que las segundas vueltas en general son muy distintas a las primeras. Los candidatos parten de cero, empiezan a reconfigurarse los juegos de poder, empiezan a reconfigurarse las alianzas, pero sí, la verdad es que podemos decir que José Antonio Kast parte con ventaja. ¿Y por qué parte por ventaja? Justamente por la razón que decías tú. Como esto fue una primaria de derecha, habían varios candidatos de derecha compitiendo. ¿Ya? Esto, digamos, decimos que fue una primaria de derecha entre comillas, en el fondo. No fue una primaria, pero como llegaron varios candidatos, la idea era ver quién era el más fuerte para pasar a segunda vuelta. Y los tres candidatos de derecha suman más del 50%, lo que ya deja a José Antonio Kast en un sitial bien relevante. Y aparte, los tres doblan a la candidata del oficialismo, que es Janet Jara. Ujú. Estamos entonces ante una situación de un eventual endoce de votos. Los candidatos buscarán negociar o los candidatos que perdieron en la primera vuelta buscarán negociar, entrar en una etapa de negociar con el candidato José Antonio Kast. Y además del tema de seguridad, ¿qué tema puede ser relevante en esta segunda vuelta? Además de seguridad, que es un tema muy importante para los chilenos, hoy día otro tema muy relevante es la economía y el crecimiento. Yo creo que aquel candidato que logre demostrar mejores ideas y mejores soluciones para la crisis económica que ha tenido el país durante los últimos años, desde la pandemia, esa persona, por supuesto, va a quedar en muy buena pole position para la segunda vuelta. O sea, estamos hablando de una preocupación por la economía, digamos. Allí, esa es la mochila pesada que puede cargar Janet Jara, digamos, la realidad o lo que fue la gestión del gobierno de Boric. Bueno, Janet Jara fue ministra del Trabajo de Boric y una de las cosas que se la queja a este gobierno fue que no creó empleo, no creó nuevos empleos. Janet Jara, la verdad es que tiene dos puntos muy buenos a su favor. Hizo dos reformas, o lideró dos reformas muy importantes. Una es la reducción de la jornada laboral. En Chile hasta ahora teníamos una jornada laboral de 45 horas y se rebajó a 40 horas. Este era un proyecto que venía desde antes del gobierno Boric, que partió con el gobierno Piñera, pero ella lo lideró y al menos fue la cara conocida. Y el segundo proyecto fue una reforma de pensiones, una reforma que va a mejorar las pensiones de jubilación de muchos compatriotas. Entonces yo creo que estos fueron los dos hechos que la catapultaron a ella como candidata, pero es verdad, como dices tú, que ella enfrenta una mochila muy grande, que es ser ministra de un gobierno que no ha sido bien evaluado y aparte la ministra del Trabajo que no consiguió mejorar ni la economía ni el trabajo. Ahora, y si vamos al candidato José Antonio Kast, que intenta por tercera vez la presidencia y que calza también con una ola de un discurso de derecha, pero ya pisando, digamos, un discurso más extremo, y lo digo por la propuesta, por ejemplo, de un muro fronterizo
para controlar a los migrantes, ¿no? Que se puede considerar como una propuesta extrema. ¿Cuál cree que puede ser la fortaleza de la oferta de campaña de José Antonio Kast en esta segunda vuelta? A ver, Kast, volviendo al tema del empleo, o sea, de la economía, etcétera, y de la modernización del Estado, en algún momento trató de venderse como experto de eso. Dijo que iba a recortar 6.000 millones de dólares del presupuesto y se estuvo confundiendo, se complicó, lo sacaron al pizarrón y la verdad es que nunca salió bien de ahí. En cambio, cuando ha hablado de seguridad, ese es su gran fuerte. Todo lo que sea mejorar el rol de las policías, endurecer las penas, mejorar la fiscalización, mejorar el patrullaje, todo eso lo ayuda mucho al fondo y confían en él. Efectivamente, como tú bien decías, Kast puede estar, no sé si yo no hablaría de extrema derecha porque en Chile hubo un candidato que estaba más a la derecha, Claro, que era el Kaiser, candidato ¿no? que perdió. Pero efectivamente, las posturas de él son de una derecha más bien tradicional, de una derecha dura. En Chile, como decía antes, llegaron tres candidatos de derecha a primera vuelta. Evelyn Matei, que representaba una derecha más liberal, más moderada. Yo creo que sería muy parecido a lo que es Bullrich en Argentina. Argentina. Y dos candidatos que se parecen más o menos a Milei, cada uno en su estilo, que eran Kast, que fue el que ganó, y Kaiser, que estaba más a la derecha de Kast. Entonces yo creo que lo que se va a producir es similar a lo que se produjo en Argentina, que al final el mundo de Bullrich, el mundo de Macri, el mundo del partido PRO, terminó apoyando a la Libertad Avanza, que es el partido de Milei. Ujú, endosando votos y buscando posiciones en el futuro gobierno, ¿no? Sin duda, eso es parte de la negociación, pero incluso sin negociación hay una cuestión natural. Como la candidata que está al frente es la candidata del Partido Comunista, es muy visceral quedarse al medio. Hay un candidato, eso sí, y me gustaría comentarlo, que sí está Sí, justamente, que es Franco Parisi, el la candidato que obtuvo sorpresa. una tremenda sorpresa. En las encuestas no figuraba tan arriba y sacó el 20% de los votos, se quedó con un tremendo caudal de votos. Y él, en su eslogan de campaña era no más fachos ni comunachos. En Chile le decimos fachos a la gente que es Clarísimo, más derecha, no sé si allá también, pero se y puede entender. comunachos a los comunistas. Entonces lo que él decía era no más fachos ni comunachos y justamente pasaron a segunda vuelta una persona de derecha y una persona de izquierda, del Partido Comunista. Entonces yo creo que ese voto de Parisi es el que hoy día él podría negociar o los mismos partidarios pueden negociar. Pero como te digo, el voto de Kaiser, de Matei, de los sectores más de derecha, aun cuando yo creo que van a negociar y pueden negociar, es lógico que se van a traspasar de forma automática. Ahora, ¿cómo ha quedado la composición del Parlamento? ¿Qué ideas quedan de la elección del Parlamento en Chile? A ver, la verdad es que el Parlamento, o sea, en Chile tenemos un sistema político que está muy, muy fragmentado. Tenemos más de 20 partidos con representación en el Parlamento. Algunos son micropartidos, que tienen uno o dos diputados solamente y son partidos de caudillo. Un tipo se sale de un partido, forma su propio partido, consigue financiamiento del Estado y por lo tanto tiene incentivos para quedarse ahí y no pactar con otros partidos. Entonces tenemos estos micropartidos y eso hace que, por ejemplo, en Chile tenemos 155 diputados. Y la bancada más grande va a ser la bancada del Partido Republicano, que es la bancada de José Antonio Kast. Y va a tener 31 diputados, o sea, un quinto. Claro, Un quinto de diputados y es la bancada más grande. como Después la primera viene, minoría, digamos. es la primera minoría. O sea, nadie tiene fuerza suficiente para gobernar solo, ¿ya? Ni siquiera las derechas unidas. Llegan a 76 más o menos. Y 78 es la mayoría absoluta. Entonces nadie va a tener ni poder de veto ni capacidad de levantar su propia agenda sin el acuerdo de los que piensan distinto. Qué interesante. Finalmente ese es un fenómeno que también la fragmentación política la estamos viendo en otros países de América Latina. Para terminar, quería preguntarle cómo estuvo la asistencia, porque esta elección tuvo la característica de ser obligatoria. Así es, eso es algo nuevo en Chile. En Chile en los últimos 15 años hemos tenido tres sistemas distintos. Hasta el año 2012 tuvimos inscripción voluntaria con voto obligatorio. Es decir, si yo me inscribía en los registros electorales, estaba obligado a votar, pero el hecho de inscribirme era voluntario. Y entonces pasaba que la gente joven no se quería inscribir.
cuando se abrieron los registros electorales para el plebiscito del 88, se inscribió un montón de gente. Pero con el tiempo la gente dejó de inscribirse, porque la inscripción era una sola vez y tenías que votar obligatoriamente el resto de la vida. Con el fin de mejorar la participación, el 2012 cambiamos a inscripción automática. Todo el mundo quedó inscrito automáticamente, pero el voto pasó a ser voluntario. Y la verdad es que no fue una buena política, porque la gente, al revés, se restaba más aún. Muchos de los que antes votaban dejaron de votar. Y los porcentajes de votación pasaron a ser 40%, no más que eso. Entonces, por eso el año 2022, por ahí, o 2021, el Congreso nuevamente cambió el sistema y ahora es inscripción automática, o sea, todos están inscritos y el voto es obligatorio. ¿Ya? Y esta es la primera elección presidencial que se hace con el nuevo sistema y la verdad es que votó bastante gente, votó cerca del 85%. Wow. Aunque, hay que decirlo, hubo cerca de 500.000 votos blancos y nulos. También alto, digamos, ese voto protesta, ¿no? Ese voto que puede ser crítico con la oferta electoral, pero 85% me parece importante participación ciudadana en un proceso electoral. Aquí en Perú, si no me equivoco, siendo obligatorio el voto aquí también, en la última elección del 2021 tuvimos como máximo un 75% de participación. Sí, mira, puede ser protesta, pero yo creo que es más bien desinterés y miedo a la multa. O sea, es la gente que antes Claro. sencillamente no iba a votar porque no le interesa la política, porque no la conoce, no la entiende, siente que no le sirve de nada. Y como la multa son cercanas a $100, que no es menor, mejor ir a votar. Claro. Interesante la lectura que nos da Roberto Munita, analista político de la Universidad Andrés Bello. Le agradezco, profesor Munita, por su tiempo y a la espera de quizá poder conversar luego cuando tengamos ya una definición en esa segunda vuelta. Por supuesto, cuando quieran. Feliz. Muy buenas noches. Buenas noches.